Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa de esta noche de jueves, con el que finaliza la semana ya para nosotros. Vamos primero con una de las imágenes del día, que nos habla de pintura en el Museo de Bellas Artes de Asturias, una de las pinacotecas más importantes a nivel nacional y que incorpora para disfrute de sus visitantes, ya sean asturianos o personas que nos visitan, bueno, pues 8 nuevas obras procedentes del Museo del Prado, una colaboración que tiene un peldaño más dentro de esta colaboración entre museos y que permite al Bellas Artes de Asturias, ubicado en Oviedo, bueno, pues dar un salto de calidad. Del mismo nos habla el director Alfonso Palacio. ¿Qué supone para el museo contar con estas obras? Una gran noticia, una mejora de las colecciones importantísima desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, estrechar los lazos todavía más con el Museo del Prado, que es un museo que colabora con nosotros desde hace muchísimos años, que es un referente, por supuesto, para el mundo entero y que tenemos la inmensa suerte de considerarlo como un socio y un aliado que siempre nos escucha y siempre nos ayuda. Y tras Semana Santa, ¿qué afluencia espera para el verano? Pues esperamos una afluencia alta. De hecho, los 3 primeros meses de los que ya tenemos un cómputo numérico de los visitantes que entraron en el museo arrojan unas cifras realmente muy buenas, que superan ampliamente las conseguidas ya el año pasado. Y el año pasado cerramos con 106.000 visitantes. Así que bueno, esperemos que esta afluencia de visitantes, alta afluencia de visitantes, permanezca así. Bueno, pues ya lo saben, si son amantes de la pintura o de la cultura en general, no duden. Hay que visitar el Louvre, hay que visitar el Prado, hay que visitar el Thyssen, pero también, si viven en Oviedo, en Asturias, hay que visitar el Museo de Bellas Artes de Asturias, que está muy céntrico, al lado de la Plaza de la Catedral, en la calle Santana. Bueno, es una de las imágenes del día. Del resto del programa nos ocupamos ahora, después de la cabecera. Bueno, vivimos en una época, bueno, pues dominada sin duda por la tecnología o por las nuevas tecnologías, redes sociales, aplicaciones. Nadie sale de casa sin llevarse el móvil, das la vuelta, si ya saliste de casa y te dejaste el móvil en casa, das la vuelta, si no lo tiene parece que estás prácticamente desnudo. Bueno, pues en toda esta vorágine de nuevos conceptos, para algunos más que para otros, bueno, pues se ha colado últimamente un tema que no es que sea novedad, pero últimamente está siendo noticia, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Bueno, pues precisamente en Oviedo, en Asturias, hay gente que sabe y mucho de la inteligencia artificial. Uno de ellos, paso a presentarles, ya lo conocimos en otra etapa, seguro que algunos lo recuerdan. Él es Cristian González, él es contratado doctor interino del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo. Cristian, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de volver a saludarte. Vamos a ver, apelamos a ti en este caso para poder desbrozar qué es, que lo entendamos todos, la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos definir qué es inteligencia artificial? Pues básicamente la inteligencia artificial es un programa de ordenador al que lo que se le hace es ir enseñándole cosas que queramos que aprenda o que memorice, ¿vale? Sí. Imagínate, por ejemplo, que tengamos un hijo, un niño. Tú empiezas a enseñarle igual imágenes, imagínate, de gatos, para que él aprenda que es un gato. Sí. Y entonces de esa manera él va a reconocer que es un gato. Pues es más o menos un poco esa idea. Nosotros vamos a enseñarle de una serie de conceptos, de cosas, de imágenes para que aprenda qué es eso y pues él pueda reconocerlas. Es decir, ¿es educar al ordenador, en este caso, podemos decir? Sí. Claro. ¿Por qué últimamente está tan en boga y tan en candelero la inteligencia artificial? Lo que pasó últimamente fue que aparecieron nuevos programas. Uno de ellos se llama ChatGPT y también salieron muchos programas que permiten generar imágenes. Simplemente tú escribiendo lo que quieras, describiéndolo un poco. Sí. ¿Qué pasa? Antes ya se utilizaba en muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, inteligencia artificial es también la traducción de texto, el reconocimiento de voz también, los sistemas de recomendación de libros en Amazon, de amigos en las redes sociales, es inteligencia artificial. Pero ¿qué ocurre? Que ahora con estos nuevos programas que han salido se ve que la gente puede utilizarlos desde su casa, puede crear una imagen nueva de lo que sea, ya sea falsa, ya sea verdad,
puede crear eso sin, vamos a decir, sin tener esa capacidad de saber diseñar, sin saber pintar igual un cuadro. Puede crearlo o puede decirle o preguntarle, explícame qué es esto, y le contesta. Entonces ahora sí que ha surgido un boom porque está mucho más cerca de las personas, por así decirlo. Claro. Veíamos al inicio del programa 8 nuevas obras que llegan al Bellas Artes Asturias procedentes del Prado. Bueno, esas obras, los pintores que las crearon, verdaderos artistas, verdaderos genios, en ese momento tuvieron la imagen en su cerebro y con las manos y el pincel lo plasmaron. Vale. ¿Cómo ahora la inteligencia artificial puede hacer esto? Claro, el tema de nosotros, para que una inteligencia artificial pueda hacer eso, lo que hay que hacer es primero enseñarle. Entonces lo que hicieron para enseñar a esas inteligencias artificiales que pintan, por así decirlo, fue enseñarle muchos cuadros y muchas fotos de diferentes artistas y fotógrafos. Entonces ella pues aprende a hacer cosas, por ejemplo a dibujar árboles, más o menos, personas, caras. ¿Qué ocurre? Que vamos a decir que tiene una gran base de datos de conocimiento con todo eso que se le ha enseñado, con esas imágenes. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales que pintan como un pintor determinado. ¿Por qué? Porque se le enseñaron solo cuadros de ese pintor. Exacto, entonces puede imitarlos. ¿Qué ocurre? Que claramente si tú le enseñas con datos que son libres o son abiertos, está muy bien. El tema, que es uno de los problemáticas que hay, es que se le enseñó igual con datos que no son tan abiertos o que no han dado a esas personas permiso para utilizarlos. Claro. Ventajas entiendo que trae muchísimas la inteligencia artificial, como por ejemplo... Sí, por ejemplo, una de ellas es esta, que tú igual, imagínate que tienes una idea y no puedes pagar porque no puedas igual a un diseñador. Entonces igual puedes hacer el esbozo, puedes decirle, mira, quiero que me diseñes un banner o quiero que me diseñes este tipo de cuadro, esta imagen. Sí. Si te queda más o menos bien, puedes utilizarla o incluso puedes dársela al diseñador de, mira, quiero algo como esto, pero cambiando estas cosas, ¿no? Entonces sí que te puede ayudar un poco, te puede ayudar a esbozar igual una pequeña idea o igual a que te sugiere ideas. Quiero escribir un libro, o quiero hacer algo, o lo que sea, dame una idea, o háblame un poco igual de un tema que esté ahora en boga, te hace como si fuera un pequeño script y tú lo puedes modificar. Entonces te da como una base, por ejemplo, igual para el periodismo. Igual tú eres experto en un tema, por ejemplo en deporte o lo que sea, le dices, hazme más o menos, habla un poco de este jugador, y pues tú pues lo puedes repasar y te ayuda mucho, claramente, siempre que tú seas un experto para que tú puedas repasar eso. ¿Por qué? Porque hay veces que ellas pues no saben todo, igual te hacen ciertas aseveraciones pero sin darte referencias, con lo cual se equivocan. Y hay veces que ellas te lo dicen de tal manera que tú dices, es correcto lo que dice, cuando no lo es. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los peligros de la inteligencia artificial? Porque entiendo que esto, hecho para el bien, como muchas cosas en este mundo, hechas para el bien, perfecto. Pero ¿y si se van al lado oscuro? ¿Qué peligros puede traer? Claro, ahí hay muchos. El primero de todos es la desinformación, porque como decía ahora, pues claro, sí que para temas genéricos, es como si tú buscas por internet, algo genérico, pues más o menos va a estar bien. Pero si buscas algo más específico, ya te vas a encontrar un poco de todo. Cosas correctas, cosas incorrectas. Lo mismo ocurre con esto. La diferencia que si tú haces una búsqueda normal, tú ves la web, sabes cuál es, que te lleva, por ejemplo, a Wikipedia, pues puedes decir, bueno, vale, es fiable, me puedo fiar más o menos y tiene sus referencias y puedes mirarlas. Pero él simplemente te dice, es esto. Claro, ¿es correcto o no es correcto? Si tú confías 100% en ello, pues igual no te está engañando. Sería como una fake news, por ejemplo, ¿no? Claro. O después, por ejemplo, otro problema sería que además lo utilizaron para detectar errores en páginas web o en programas. Y sí que quien lo utilizó después avisó al dueño y le recompensaron. Pero claro, tú puedes hacer lo mismo y no avisar. Con lo cual estás encontrando vulnerabilidades y es un peligro también. O, por ejemplo, también hubo inteligencias artificiales que te permitían cambiar en vídeos la cara de una persona, con todos los riesgos que ello conlleva. Porque tú puedes distribuir ese vídeo, decir, es verdad, cuando no es verdad, y no lo sabes. O para fotos también. Para fotos, sí. Vimos unas fotos, me parece que era del presidente norteamericano, el expresidente norteamericano, Donald Trump, en este caso, ¿no? Y bueno, de más famosos, y decía, imagen creada por inteligencia artificial. Prácticamente igual. Exacto, sí. Por ejemplo, para las imágenes, sí que salió uno muy famoso que era del Papa, que salía con un abrigo blanco y tú si la ves de un vistazo dices, ostras, pero ¿y esto? Pero claro, si te fijas bien en ello, sí que le ves detalles igual, por ejemplo, que había manos de más, a una mano le faltaba el brazo, es que, por ejemplo, que la gafa se le fusionaba directamente con la cara, pero claro, son pequeños detalles y ya tienes que ir a buscar a ver ese fallo, o por ejemplo que las sombras no eran correctas, pero claro, si tú la ves de un vistazo dices, ostras, ¿qué pasó? Es verdad, me la creo. Claro, claro. ¿En qué momento está la inteligencia artificial? Quiero decir, esto, ¿cuándo surge y en qué momento de desarrollo está? No sé si está
¿Embrionario, niño, adolescente o ya adulto esto? ¿O qué camino le queda por recorrer? Claro, a ver, por ejemplo, la inteligencia artificial ya empezó en los años 50, solo que claro, fue todo poco a poco. Después, hace años salió también Well Translate, para traducir, que está muy bien, los sistemas de recomendación. Ahora, claro, se dio en los últimos años, fue una subida muy, vamos a decir, muy abrupta, porque surgió todo de repente, sobre todo con varias empresas, que fue un poco cuando surgió una empresa que consiguió ganar al jugador de Go, que ahí ya fue cuando empezó, surgió después esto, que te puede crear textos y demás. Y sí que ahora mismo estamos, por ejemplo, en el pináculo. O sea, están saliendo nuevas versiones, cada una mucho más pulida, muchísimo mejor. Y sí que ahí sí que, no vamos a decir la perfección, hay mucho trabajo que andar, pero sí que hay una versión ya muy buena, porque tú le preguntas e incluso te costaría diferenciar si es una persona o no. Sí que es verdad que si lees los textos que te da y te fijas, ves igual alguna preposición, algún determinante que no encaja, pero que, claro, puedes decir, va, igual lo escribió con prisa, lo escribió mal, o fue un niño. Pero sí que ahí sí que se avanzó mucho en los últimos años y está muy bien. Después por andar, pues claro, mejorar esto, por ejemplo, los errores, después sobre todo hacerlo más accesible, o que esa accesibilidad a las personas no permita que se utilice para el mal, que es un poco más difícil, pero bueno, sí que hay temas que igual no te permite preguntar. Por ejemplo, pasó que hubo un error que tú podías hablar con ella, pero que compartía los datos de una persona con otras personas. Claro, todos esos errores hay que solucionarlos porque son muy importantes. Si tú le preguntas algo y lo dice, o igual también hace años pasó que personas con depresión hablaban con inteligencias artificiales y alguna dicen que se llegó a suicidar. Claro, entonces claro, es un poco ese tema de contacto, hasta dónde vas a permitir, hasta dónde no. Claro, pero esto entiendo que regularlo es tremendamente difícil. Ponerle puertas al campo es imposible, ¿no? Sí, sí que surgió ahora en Italia hace un par de semanas, prohibió el uso de ChatGPT por esa misma razón, porque vieron que estaban compartiendo datos de usuarios con otros. Entonces ellos directamente lo que hicieron fue prohibir el uso y estudiar un poco cómo se puede hacer e incluso igual multarles debido a ese error, ¿no? Después lo otro, pues ya es hacer regulaciones, ver si lo permiten, si no se permite. Aquí están hablando a ver qué hacen con ello un poco, pero sí, al final es un poco lo que pasa siempre con las leyes, que van un poco por detrás y con esto que evoluciona tan rápido, pues les cuesta un poco, pero al final hay que hacer algo, hay que mirar y sobre todo mucho está pasando también en los colegios y universidades, que hay gente que igual utiliza esas inteligencias artificiales para crear sus trabajos, estudiantes, y pasarlos como si fueran por ellos. Claro, ¿qué pasa? Hasta ahora no se tenía recogido de se puede, no se puede, no existía, por así decir. Bueno, existía, pero no de esta manera. Claro, ¿qué haces? ¿Es legal? ¿No es legal? Realmente no es un trabajo que hizo el estudiante, pero... ¿Y cómo diferencia si lo hizo él o no lo hizo? O no lo hizo él. Entonces, claro, ahí queda mucha parte todavía que investigar, que trabajar por parte de todos, de gobiernos, legisladores, investigadores, profesores, de todo, vamos. ¿Qué estáis haciendo desde la Universidad de Oviedo en el campo de la inteligencia artificial? Pues mira, por ejemplo, sí que leí que este año la Universidad de Oviedo va a abrir en Lugones, ahí en Siero, un centro de inteligencia artificial. Va a ponerlo en marcha, se supone que este año. Y pues hay muchísima investigación aquí. Hay también un instituto de inteligencia artificial, hay grandes grupos en Gijón, en Oviedo también. Se trabaja también y se colabora con muchas empresas. Yo, por ejemplo, colaboro con otros profesores en las que enseñamos y se contrata estudiantes para enseñarles sobre inteligencia artificial y que después vayan ya a la empresa con esos conocimientos. Se trabaja también con visión por computador, también, por ejemplo, para crear inteligencias para videojuegos, para recoger los diferentes datos que igual puedes recoger de una persona, por ejemplo, a través de su móvil y saber cómo se encuentra esa persona, si se ha caído o no se ha caído, que es interesante, por ejemplo, para personas de la tercera edad. Por ejemplo, también para análisis de sentimiento a través de lo que ellas escriben, para saber si están contentas, si están enfadadas, para saber cómo se encuentran en ese momento, por si hay que tomar decisiones, o notificarlo, o cambiarle algo, ¿no? O ayudarlo, lo que sea, ¿no? Entonces sí que hay bastante rango de investigación, y hay mucha y muy buena aquí. En un juego, o un videojuego en este caso, ¿la inteligencia artificial es el grado de dificultad? Es decir, cuanta más inteligencia artificial le apliquemos al videojuego para jugar contra él, ¿más difícil es vencerle? Normalmente sí, y en algunos es totalmente relativo. Por ejemplo, en ajedrez, que lleva muchísimos años, tú cuanto más permitieras que avanzara, cuanto más permitieras que investigara la inteligencia artificial, es decir, hiciera más simulaciones de los juegos, más inteligente y más difícil era. ¿Por qué? Porque lo que hace al final esa inteligencia artificial es tratar de simular todas las posibilidades. Es decir, no solamente a un movimiento, sino a 5, a 10, a 20, a 1000. Pues claro,
Tú cuanto más difícil lo pongas, más va a simular, más Claro, vas a ver. claro. Claro, y después en otros, pues depende. Sí que hay en algunos videojuegos que igual puede hacer un poco de trampa, la inteligencia artificial, porque para que sea inteligente lo que hacen es darle información del jugador que no debería de conocer. Claro. Pero claro, de esa manera sí que al tener más datos la inteligencia artificial consigue ser mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Pero sí que normalmente más o menos esa es la relación. A más dificultad, mayor inteligencia que tiene el enemigo. Claro. ¿Los próximos pasos que se darían en la inteligencia artificial serían, en tu opinión? Quiero decir, igual que se crearon estos dos programas, me decías, o dos aplicaciones, ¿cuáles serían los siguientes? Por ejemplo, nosotros estamos con unos que es el hacerla explicativa, es decir, accesible para las personas, porque Sí. muchos de estos programas de inteligencia artificial, sobre todo en videojuegos y cosas similares, es que simplemente tú recibes que él hizo X movimiento, Sí. lo que sea, Sí. pero no sabes por qué. Claro. Entonces hay unos que nos centramos en eso y yo colaboro con algunos que es el explicar por qué ese movimiento, Sí. porque la inteligencia artificial Hace eso. ha decidido que ese es el mejor. ¿Y para qué? Para así ayudar y enseñar a las personas. Imagínate esto aplicado al ajedrez. La inteligencia artificial igual dice, pues yo muevo el caballo a esta casilla. Ya, pero ¿por qué la he movido? ¿Por qué? ¿Por qué interesa? Porque esa es una buena jugada y no una mala. Sí. Con eso tú puedes enseñar a las personas a cómo utilizarla. Correcto. Por otra parte, vivimos actualmente, y de esto sabes tú infinitísimamente más que yo, vivimos un mundo dominado por la tecnología, por las nuevas tecnologías, donde, bueno, pues la gente, o mucha gente, sobre todo los jóvenes, compran por Internet sus cosas, contratan sus viajes por Internet, hasta conocen a sus parejas por Internet, digamos así. Vale, ¿esto se está yendo en algún momento de las manos o es ley de vida que dices, no, es la evolución? Hombre, yo creo desde mi opinión que igual viene también un poco forzado por cómo es la sociedad. Al final dedicamos mucho tiempo igual a lo que es el trabajo, a movernos, sobre todo en grandes ciudades, que al final tenemos que hacer desplazamientos igual de horas a veces incluso, sobre todo igual ciudades Madrid, Barcelona o demás. Entonces al final tú lo que quieres es igual tener mucho tiempo libre. Entonces sí que es verdad que te ves muchas veces obligado a tirar de servicios así en vez de moverte igual hasta el sitio a mirarlo, a buscarlo, lo que sea. Claro. También, claro, es una facilidad, porque si tú puedes acceder a través del ordenador en menos de un minuto, igual a una gama para elegir entre libros, electrodomésticos o lo que sea, a tener que ir al centro, desplazarte media hora, 15 minutos, estar mirando, Claro, al final es un poco todo Lógico. esa facilidad, ese tiempo. Sí. Hace unos años no. Hace unos años te hice una pregunta de la cual me maravilló la respuesta que me diste. No sé si habrá cambiado tu apreciación o no. Te pregunté, si yo creo la máquina, ¿vale? Y compito contra la máquina, ¿cómo puede la máquina ganarme a mí? ¿Vale? Si yo soy el creador de esa máquina, si la máquina solo sabe lo que yo le enseñé. ¿Estamos en ese estadio en el que las máquinas acabarán dominando o pueden acabar dominando? Claro, ahí un poco viene determinado por la capacidad, sobre todo, de procesamiento que tiene un ordenador, en donde tú metes esa máquina. Por ejemplo, sí que ganaron hace unos años al jugador de Go, que es uno de los más difíciles, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Detrás de eso tiene muchísima computación, tiene muchísimos ordenadores, y claro, tú superas en computación a la que tiene un cerebro humano, porque por muy bueno que sea, es como los grandes maestros del ajedrez. Ellos igual pueden mirar igual 30, 40 jugadas más adelante, pero es que ella puede mucho más, tiene mucha más capacidad. Sí. Entonces, mientras tengas una capacidad de cómputo, por así decirlo, casi infinita, sí que puedes hacer mucho más. Claro. Ahora bien, también depende un poco de todo lo que le digas y lo que le des de información a la máquina. Como digo, en los videojuegos, muchas veces se le da información que no debería de conocer, que no puede conocer. Claro. Pues claro, ahí es un poco, depende un poco de el tipo de juego, el tipo de actividad que tú quieres hacer con ella. O si nos centramos un poco en la creatividad, en las imágenes, sí que es verdad que hacen imágenes impresionantes. Sí. Pero claro, ¿gracias a qué? A todo lo que se le ha enseñado, que se ha utilizado para enseñarle imágenes o cuadros de pintores muy buenos, de gente que hizo esas fotos de... Es decir, si saben hacer eso es gracias a lo que tú le has enseñado. A lo que se le enseñó. Apelando al ejemplo que me pones de los cuadros, veíamos al inicio del programa esos 8 cuadros, ¿no? Del Prado que llegan al Bellas Artes. Ahora mismo una máquina, una buena máquina con inteligencia artificial, podría calcar esos cuadros de tal manera que a la vista una persona que no sea experta en pintura, como puedo ser yo, no distinga el original de la copia. Hombre, igual exactamente se hicieron pruebas y sí que hubo algunos que sí que los que se centraban en un solo artista,
sí que veías que, podéis decir, es un cuadro de ese artista. Sí. Pero claro, enseñándole solo de ese artista. Las que son más generalistas y que se les enseña de más cosas y que igual meten como algunos pegotes a veces que sí que notas algo raro. Claro. Y sí que hay otras que igual, si tú no buscas igual una imagen real, sino que te sirve algo que sea, vamos a decir, más futurista, por así decirlo, o que no es tan basado en la realidad, sí que hacen auténticas maravillas. Claro. O sea, sí que depende un poco de lo que, sobre todo, busques, ¿no? En este tema del estudio y el descubrimiento de la inteligencia artificial que vemos y de sus aplicaciones, ¿hay algún país que lleve la delantera por encima de los demás? Hombre, ahora mismo sobre todo Estados Unidos, que es igual donde están la más potente, porque allí están Microsoft, que tiene OpenAI, y está también Google, que son las que están ahora mismo tirando más. Y pues sí que es verdad que hace años, y también, bueno, ahora también está bastante arriba, está China, que tiene muchísima potencia, están utilizando muchas máquinas para crear inteligencias artificiales muy potentes y muy buenas, pero ahora mismo igual más Estados Unidos. Claro. Bueno, esto no tiene fin, ¿no? Quiero decir, esto es una evolución constante. Sí, al final se sigue investigando en ello y mientras se vea que se puede conseguir dinero de eso, se va a seguir investigando cada vez más, porque al final mucho de esto, de lo que se utiliza, es para crear aplicaciones que al final te van a dar dinero, o para mejorar sus propios productos, como pasa en el caso de Microsoft, que ahora va a incorporar esas inteligencias artificiales, ya se pueden utilizar en su navegador y lo va a meter en el nuevo Windows. Entonces al final es, pues, mientras puedes sacar un beneficio, van a seguir tirando de ello. Comprendo. Bueno, cuéntame, ¿seguís con el tema de la Internet de las cosas, todo aquello, o de qué se ocupa el grupo del que formas parte ahora? Sí que todavía tenemos algo en Internet de las cosas y seguimos investigando en ello, pero sí que estamos ahora con muchas nuevas investigaciones en inteligencia artificial, por ejemplo, en cómo explicar cómo funciona, aplicando igual inteligencia artificial a datos de los sensores para detectar eso, si una persona se ha caído, si está bien, las emociones, para videojuegos, y que ahora estamos yendo un poco más a esa parte, porque ahora se está obteniendo muy buenos resultados y se está pudiendo publicar mucho en ello, y además también es bastante entretenido, ¿no? Porque estás viendo que es el momento y que puedes hacer cosas con ello. Claro. Cristian, no me resisto a contar aquella respuesta que me diste. Cuando yo te dije, ¿cómo puede ser que si yo creo una máquina, la máquina me pueda vencer si yo soy el creador de esa máquina y la máquina sabe lo que yo le enseñé? Y me dijiste, ¿tienes un hijo? Y te dije, sí. Y me dijiste, ¿juegas con él a la Play? Sí. Y te gana. Y dije, sí. Y dijiste, pues tú lo creaste. Sí. Y te está ganando. Esto es lo mismo. Exacto, sí, porque al final, tú fíjate que tú le vas a dar, sobre todo, vas a intentar enseñarle con los mejores datos posibles. Es decir, tú ya le vas a descartar los peores. Claro. Si tú quieres que aprenda a jugar a un juego, al Counter-Strike o al que sea, tú le dices, estas son las mejores partidas, o tienes todas estas partidas. Claro. Tú imagínate que igual a lo largo del día, igual tú puedes jugar 10, 20, 30, pero es que ella igual está jugando miles de partidas. Claro, no puedes competir contra eso. Y además tú igual, por cualquier cosa, igual hoy estás ansioso, deprimido, más contento, puede que te equivoques, ella no se va a equivocar al hacer los movimientos posiblemente. Si sabe que tiene que apuntar a unas coordenadas, va a apuntar ahí. Mientras que tú igual por lo que sea, una distracción o un movimiento o lo que sea, puedes fallar. Es un poco como los robots, ¿no? Da un poco de miedo, ¿eh? Exacto, sí. Pero da un poco de miedo. Sí. Reconocerás que sí. Un poco o bastante, depende de cómo les pongamos. O bastante en este caso. Bueno, no sé por qué me viene a la mente en todo momento la película de Terminator. En este caso, no sé por qué. Asociación de ideas. Cristian González, contratado doctor interino del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y explicarnos a nivel usuario qué es, para qué sirve, para qué no debe servir y qué se está haciendo con la inteligencia artificial desde aquí muy cerca, ¿no? Desde la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya lo vieron. De la pintura más clásica, la que se expone en el Bellas Artes de Asturias durante estos días, procedente del Museo del Prado, a lo más futurista y vanguardista, como es la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, con todas esas aplicaciones y ventajas que trae. Nos vamos a publicidad y en un momento estamos de vuelta y continuamos ya el espacio de esta noche con la mesa de debate, de análisis y de tertulia ya con nuestros invitados. En un momento estamos de vuelta.
Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche después de conocer prácticamente todo acerca de la inteligencia artificial. Vamos a abrir ya lo que es la mesa de debate, de análisis y de tertulia con uno de los temas, ya lo comenzábamos ayer, pero todavía hay que hablar de él. Vamos primero a presentar a nuestros contertulios de esta noche y después esos temas que vamos a tratar, ¿no? Bueno, vamos a comenzar por este lado. Ignacio Terán, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Por otro lado, José Manuel Ruiz, analista, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y junto a él, Adolfo Santos, conferenciante, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bueno, pues los tres temas que les proponemos para el análisis y para el debate esta noche es la reforma de la ley del sí es sí, en este caso que sale adelante dicha reforma con la unión de los votos entre Partido Socialista y Partido Popular, con una pregunta clara: ¿vive el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos sus momentos más bajos? ¿Puede conducir esto a una ruptura postelectoral después de los comicios del 28 de mayo? Bueno, pues serán algunas de las preguntas que les plantearemos a nuestros invitados. Después hablaremos de ese plan de vivienda, del plan Sareb, que va como la luna, menguante. Comenzó con 50.000 viviendas, ya estamos en 43.000, aunque los expertos en el tema inmobiliario afirman que son muchísimas menos y de muy difícil habitabilidad. Vienen a decir que son una porquería, hablando mal y pronto. Y finalizaremos con un tema que seguro que en algún momento han hablado, ya fuera en una tertulia de amigos, en una cena, en una cafetería. Si llega el momento de comprar un coche, ¿qué coche sería el que se comprarían ustedes ahora? ¿Un diésel, un gasolina, un híbrido, un totalmente eléctrico? Ahora mismo muchas personas tienen muchísimas dudas acerca del futuro del parque automovilístico. No vaya a ser que me gaste 18, 20, 25.000 euros en un vehículo y después, pasados 3 años, me digan: ojo, que ahora no puedes circular por esta zona o por esta otra, o a ver si vas a tener que pagar no sé cuánto. Bueno, pues esos son los tres temas, sobre la mesa, y vamos a comenzar, como hay que comenzar siempre, por el principio, con la reforma de la ley sí es sí, una reforma que se pedía a gritos desde muchísimos sectores y que se salda por ahora sin dimisiones, sin ceses y sin nada, es decir, lo corrijo y aquí no ha pasado nada. ¿Necesaria y urgente esta reforma? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, necesaria, yo creo que lo que no era necesaria era la ley en sí, porque lo que hizo fue hacerlo todo delito, ¿no? Entonces, desde un piropo que ahora puede ser agresión sexual, entonces tuvieron que hacer un baremo, claro, porque no podías meterle a alguien que dice un piropo lo mismo que a alguien que agrede con un arma. Entonces, el factor ese ya no valía en la ley anterior. Sí. De ahí que la anterior ley a estas condenaba hasta 10 años y esta gente lo acortó. El unir eso a mí me parece un disparate lo primero, porque más o menos ahora lo que van a hacer bien es dejarla como estaba un poco, ¿no? Sí. Entonces no veo la necesidad de hacer eso. Y que esto es una victoria, decía hoy en Twitter Carmen Calvo, del feminismo sensato, dice ella, ¿no? Que es el feminismo liberal de toda la vida. Y que creo que es algo muy necesario de entender, porque el PSOE, digamos, que tiene los votos del feminismo, llamamos liberal, el de toda la vida. ¿Sí? Mientras que el radical, cosa que me asombra, que ni las feministas sepan. Cuando le digo a una feminista, ¿qué tipo de feminismo sigues? ¿Sabes? Como si a mí me dice, yo te digo, soy demócrata. Claro, pero puedo votar a Vox, votar a Podemos, es muy diferente, ¿no? Entonces el feminismo radical, que es antisistema y que es el que ahora tiene el 80-90%, es el que quiere todas estas cosas, el de la ley trans, el de todas estas cosas, pero yo creo que esto no era necesario. Tiene que haber unas penas para la agresión, como las había, para estas cosas. Y claro, ahora hay que corregir el disparate que hicieron, ¿sí? Porque eso sí, ya no va a afectar todos los que van a salir o los que se les reduce la condena, va a seguir pasando igual. Sí. Así que para mí no era necesaria la ley anterior, pero bueno,
Entonces ahora digamos que la están haciendo un poco más sensata, creo. Bueno, con la puesta en marcha de esta ley se beneficiaron en la reducción de condenas aproximadamente 1.000 agresores sexuales, algunos de ellos violadores que salieron de la cárcel, se incorporaron a la calle pues antes de tiempo, ¿no? Antes de lo que marcaba la condena. Adolfo, Ignacio. A ver, yo realmente la opinión que tengo es, creo que sí que está bien la filosofía de la ley. Yo sí que estoy de acuerdo en que hay que buscar mejorar en lo posible y que yo creo que estamos todos de acuerdo. Al final la filosofía es quien la hace la paga, me da igual que seas hombre, que seas mujer, o sea, punto. Y que se respeten pues unas penas y, hombre, yo creo que la filosofía sí que podía considerar que es necesario en muchos casos, porque todo es mejorable, ¿eh? No porque sea esta ley en concreto, sino porque siempre es bueno ir mejorando, porque la sociedad va por delante, entonces pues se ven unas demandas y ¿por qué no? Se puede, pues muchas veces hay casos que claman al cielo y dices, oye, vamos a proteger más en este caso a la mujer, ¿no? Yo sí lo veo necesario. Ahora bien, creo que nos hizo bien, eso es algo que lo tenemos... bueno, se está viendo, ¿no? Porque, claro, al final, si pretendes endurecer en algunos casos y que quien la hace la paga, no porque eso... Cuidado, matizo una cosa antes, ¿eh? No es que haya que proteger a la mujer per se, hay que proteger a todo el mundo, a quien se vea perjudicado, pero si se ve perjudicada una mujer, pues habrá que protegerla. Ahora bien, en este caso, pues las leyes, pues parece que no... Bueno, oye, que había un recoveco legal gordo y si ahora se corrige, pues me parece estupendo. Entonces, bueno... En este caso sí que creo que es urgente también porque la imagen que estamos dando es desastrosa, ¿no? Cuando al fin y al cabo estás queriendo hacer una cosa y lo que consigues en otra, no sé, es totalmente incoherente y la imagen que damos es penosa. Entonces, bueno, espero que la ley se haga bien para que se pueda interpretar bien, porque si se hace mal, se va a interpretar mal, que es lo que está pasando, ahora. Como ocurrió ahora. Ignacio. A ver, yo me hago una pregunta, más que contestar a la que tú me haces. Sí. ¿Por qué se enquistó la ministra de turno en esa ley? Y sus colegas. Cuando tenía en contra todos los informes de profesionales, tanto de la judicatura como de la protección de la mujer. ¿Por qué se empecinó en defender la ley? Bueno, continúa en ello, ¿eh? Bien, sigue. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué alguien que es una auténtica inútil, una incapaz indocumentada, con todas las letras, se enquista en esa ley? Mi percepción es la siguiente. Cuando alguien no vale absolutamente para nada, porque no vale para nada, esta señora, y digo esta señora como toda la chiquipandi que viene detrás, la que está ahí, no sé si la pim pam pum fuego, la Liti, Bestringe, la Ione Belarra, etcétera, etcétera. Cuando toda esta gente se agarran como a un clavo ardiendo a una ley para seguir manteniéndose en la poltrona, para mí las descalifica totalmente. Esa ley no protege nada más que a ellas mismas en sus asientos. Y al resto de las mujeres les importa un comino a esta gente. Es política de izquierdas de boquilla para afuera. De boquilla para afuera. Lo que le venden a la gente es lo que la gente quiere comprar. Oh, qué buenos son que nos protegen. Pero si es mentira, pero si no protegen a nadie. Y estamos hablando de los mil, vamos a decir, sentenciados que han visto reducidas sus penas y más de 1000. Pero es que estamos olvidando que todos los que han recurrido hasta ahora, hasta que esté publicada una nueva ley, y creo que aún publicándola se verán beneficiados, todos los que hayan recurrido verán reducida su pena y se irán a la calle. Esto es para los delitos que ocurran de ahora en adelante. Las leyes no son retroactivas. O sea, no vale que un señor que le habían condenado a 14 años y que con esa nueva ley de la señora esta que sale ahí en la pantalla detrás y sus amigas le pongan a 10, ahora le vayan a volver a 14. No. Ese señor se va a salir con los 10. Esos 1000, que serán 2000, serán 3000, y nunca sabremos cuántos son, porque ya se encargarán los políticos de guardarse esa cifra
que les perjudica. Que les perjudica. ¿Por qué se ha votado ahora la ley y por qué se han juntado el Partido Popular y el Partido Socialista? ¿Por qué? Mi percepción. Yo hablo siempre a nivel de la calle. Yo soy un tío que anda por la calle, que lee, escucha, investiga y ve cosas y saca sus conclusiones. Soy el tío de la calle, una persona que no tiene ninguna formación política ni nada parecido. ¿Por qué se han puesto de acuerdo? Al Partido Popular le interesa ponerse de acuerdo con el Partido Socialista para ponerse la pegatina y la escarapela lo que no legado. Al Partido Socialista le interesa llegar a un acuerdo con el Partido Popular porque se pone la escarapela y sale el señor, ¿cómo se llama el que preside España? Pedro I. Lo detrás lo quito, el apelativo. Pedro I se pone la escarapela de, perdón señores, sí, pido perdón a todas las víctimas. Pero sin vergüenza, pero si hace 197 días que firmaste una ley y ahora pides perdón cuando llevan 197 días más otros 100 antes diciéndote que esa ley que era injusta para las víctimas. No era justa en este caso. Ahora sale y pide perdón. ¿Por qué? Porque le interesa electoralmente. Aquí todos miran la papeleta y el voto útil, el mío. Venga, que yo sigo viviendo aquí a cuerpo de rey. Ese es el problema de España. Políticos... Es el problema de España. ¿Vive en este momento el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos sus horas más bajas? Tensionado. La verdad es que siempre vivió en horas bajas, siempre fue una cosa artificial. Y esto yo no estoy totalmente de acuerdo en que lo hagan de cara a la galería y tal, más que nada porque la mayoría de la gente está hasta las narices de estas historias, ¿no? Lo hacen de cara a sus votantes, como esto es lo que les separa, como yo soy de esta izquierda y tú eres de esta otra, ¿no? Entonces marcan diferencias ahí. Carmen Calvo es evidente que es un tipo de feminismo, aunque esta ley, hay que recordarlo, yo en su día pregunté, el Ministerio de Igualdad tiene una cosa, preguntas, y esta ley me dijeron para mujeres, hombres y no binarios, con lo que yo creo que la ley solo sí es sí, me contestaron. Que un señor si va por ahí y le agreden sexualmente también. Bien, es verdad que en lo que hace hincapié siempre es en el tema de las mujeres, por ejemplo, el consentimiento, es una de las cosas que más separaba a los dos, que también me contestaron. Eso sí, funciona muy bien. Dice que el consentimiento no es vitalicio e irreversible. Si tú quieres tener sexo con una persona, binaria, no binaria, informado y alterable, cuestiones definidas, con lo que puede ser sí, luego no. Claro, estas cosas es una chifladura de tal calibre esto, que por una parte es sentido común. Tú estás con una persona, evidentemente te dicen no, pero claro, incluso la actitud pasiva no cuenta. O sea, que le tienes que estar, a ver, ¿seguro que sigo? Entonces, la ley, el problema es que la gente no lee esta ley, porque esto es mejor que una película de los hermanos Marx, muchos apartados. Y leyendo esto es, pero claro, esto es Podemos. Tiene que marcar territorio para que los voten. Es muy diferente de la cosa de PSOE, que bueno, PSOE siempre a estas tonterías no llegaba. Dicho lo que para acabar, yo dejaría a Irene Montero 20 años más, porque la gente ahora está despertando y está diciendo, bueno, esto es de locos, está haciendo un favor, como siempre digo, como Urdangarín con la monarquía. Pues la Montero con esto, la dejaría ahí años y años. Perfecto. Vamos a ver, el Partido Popular, como decía Ignacio, bueno, pues se adjudica el papel de salvador de esta historia, llega con sus votos y consigue la reforma. El Partido Socialista firma ese acuerdo, digamos, o une sus votos tapándose la nariz porque no quiere escenificar un pacto con los populares. Después de las elecciones del 28 de mayo, y esto es hablar de futuribles, obviamente, después de las elecciones del próximo 28 de mayo hasta las generales, ¿puede haber un fin del gobierno de coalición? Es decir, hasta aquí hemos llegado, tú por tu lado, yo por el mío. Puede pasar, yo no lo veo posible, no lo veo probable, es decir, posible sí, probable no, porque, a ver, yo creo que ya está todo el pescado vendido y les interesa, yo creo, acabar de la mejor manera posible y hombre, no lo veo probable. Ahora bien, es posible, ¿eh? Hay otras visiones seguro y tan buenas como tal. Yo creo que
Es teatro, puro teatro. Ay, me quitó la frase. Iba a decir teatro, la vida es puro teatro. Sí. Sí, es puro teatro, o sea, es puro teatro. O sea, salen allí diciendo que somos guays, que no sé qué, que ya me pido perdón, que bien, que hemos firmado una ley que va a ayudar a las mujeres. Mentira, habéis firmado una ley porque os interesa para seguir ahí. Y el PSOE no va a romper con Podemos, porque si rompiera con Podemos, que es lo que tenía que hacer cuando una ministra presenta un proyecto de ley de esa envergadura, con esa trascendencia, y se lo tiran abajo, ¿por qué no dimite? Ah, es que es de Podemos. ¿Por qué no la dimite? ¿Por qué no la dimite? ¿Por qué no la echa? Si es una inútil y lo ha demostrado con pelos y señales, ¿por qué no la echa? Porque todo es un teatro. Todo es un teatro para seguir viviendo del cuento a costa del contribuyente, los 4 que estamos aquí y todos los demás que están detrás de las cámaras, todos pagando para que esta gente vivan a cuerpo de rey, vuelen un avión, un helicóptero, otro avión, otro no sé qué, para ir a dar un mitin a no sé dónde. Pero vamos a ver, pero ¿qué es esto de la política? O sea, ¿por qué tenemos que mantener a toda esta gente ahí? ¿Por qué? ¿Son necesarios tantos? ¿O son necesarios tantos tan tontos? A lo mejor me pregunto eso. ¿O es que todos los tontos han caído ahí? ¡Jo, ya está otra vez la señora esa ahí! Me pone en este caso. Se quitó la frase. ¿Teatro entonces? ¿Te abonas a la Puro teoría? teatro. En la política es puro teatro. Y todo lo que hacen es de cara a los votos. Dices algo y lo primero que preguntas es a tu asesor. ¿Esto me va a dar votos o me los va a quitar? Te los va a dar. Lo dices, si no, eso es así. Entonces se escenifican, no, van a seguir hasta el final con esto. Ahora al PP le viene bien aquí apoyar, bueno, todo esto es como un guión, hay un guión. Y luego, como dijo Adolfo antes, las leyes lo que tienen es que proteger y el culpable castigarlo, pero hacer todas estas cosas que es artificial, es algo totalmente artificial, que no era necesario, ¿no? Pero que había prometido y que era algo que le iba a dar votos. Entonces, claro, ahora no se puede echar atrás, pero muy bien dices, debería dimitir si tienes un poco de orgullo, ¿no? Porque estás en un gobierno que te acaba de echar atrás. Si fuera una profesional, ya hubiera dimitido. No, ya lo hubieran cesado. Y no ha dimitido porque no tiene dónde caerse muerta. Ese es el problema. Por eso no ha dimitido. Sí, si fuera tú, si eres un profesional, José Manuel, o tú, Alfonso, ¿no? Adolfo. Sois 2 profesionales, o Juan. Si sois profesionales y hacéis una cagada de esa envergadura, yo llego a mi empresa y le digo, toma, dame la cuenta, porque esto es inadmisible que yo haya hecho esto. Porque es que hay mil sentenciados que se han beneficiado. Sí. ¿Y las víctimas? ¿Qué piensan las víctimas? Y 93 ¿Qué piensan las víctimas? 93 Cuando decía José Manuel que bueno, que lo del voto, que no sé qué, que tal, que la gente, que ahora se lo tendrá más en cuenta y tal. No, la gente no se tendrá en cuenta. Aquí lleva 40 años gobernando el Partido Socialista en Asturias y nos ha llevado a la cola de España. Todavía recuerdo cuando vino Zapatero y dijo, vamos a quitar, si gano las elecciones voy a quitar el peaje del Huerna. En el 2000. Es verdad que no hay peaje, es verdad. No hay peaje. Tini, vamos a quitar el peaje. No hay peaje y tampoco y tenemos un ave que va de maravilla, una gallina que te montas aquí y te lleva hasta Madrid en 3 semanas. Es que cada día... Te veo pesimista. Vale. Te veo pesimista. No, te veo pesimista. Este pacto entre, o esta unión de votos entre Partido Popular y Partido Socialista para reformar esta ley del sí es sí, ¿puede ser un adelanto de, según cómo pinten las elecciones generales, imitar un modelo alemán de gran coalición y decir, bueno, entre los 2 grandes nos arreglamos, o eso sería totalmente imposible en España? Es que das por hecho que hay una especie de lógica por el bien, esos votos. Si ellos calculan que si hay ese pacto pueden ganar más adelante, si no es elucubrar. Yo no creo que ellos tengan un plan tan ambicioso. Alemania en ese sentido, y todos estos países van muy por delante. Y lo de que no tiene dónde caerse muerto, bueno, el Ministerio de Igualdad tiene 520 millones de presupuesto y está lleno de contratos de estos de 15.000 euros que no tienen. Bueno, tienen allí, es una cosa bien montada, vamos, no creo que... Y luego cosas como esto de la brecha salarial y esto, que ahora ya se demostró, que no sé si hubo 3 denuncias por casos reales, de brecha salarial, pero en años. Sí. Entonces ahora están con otra cosa, porque si no un Ministerio de Igualdad, a ver, lo que tiene que haber es igualdad, ¿no? Y lo que no, pues como decía, el denunciable y no sé qué, pero
Dicho esto, yo soy muy fan de Irene Montero, porque ahora tengo esperanza. Ahora veo a mucha gente que dice, pero es que esto es de locura, esto de la ley transpropia, no sé qué, dejémosla. Necesitamos mucha Irene Montero para que la gente despierte. Bueno, José no compra la gran coalición, y Iñaki y Adolfo compran ese modelo alemán de gran coalición entre partidos a priori antagónicos. Yo hay dos ideas, si os parece, en principio no lo compro, no lo compro, pero sobre todo por un poco lo que ha comentado José, o sea, no veo que haya inteligencia para el bien. Es que lo ha dicho muy bien, es decir, si miráramos a largo plazo, ese para mí es el bien, medio largo, los ciudadanos. Es como si nosotros venimos aquí, pues al final no es solo tú que quieres quedar bien, qué guay soy, lo que sé, qué cultura tengo, no, es ¿a quién puede servir esto? Que cualquier persona puede ver esto y le puede ayudar, un mensaje nuestro, constructivo. Entonces, si tuviera un político esa vocación de construir a largo plazo, los hay, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que no es mayoritario, y las hay. Entonces, esa mirada cortoplacista yo creo que no llegan ni a pensar en vamos a mirar más a largo plazo, porque igual hasta para el país era algo mejor mirar a largo plazo y decir, pues eso, los grandes partidos, pues como en Estados Unidos, como eso es, vamos a lo que había antes, ¿no? Inglaterra. Lo que pasa es que... Inglaterra. Sí, no, lo que pasa es que no interesa porque no creo yo que están eso a su sillón, un poco lo que ha comentado Ignacio, y al cortoplacismo y sin mirar mucho más allá. Y luego hay otra idea muy potente, que es la segunda, que también comentaba Ignacio. A ver, yo creo que era Unamuno, el que leí, no sé si en San Manuel Bonomártir o en Niebla, una de las novelas de él, en una introducción, hablando de su obra, hablaba, pues eso, Unamuno fue un independiente, al final, ole, ¿no? Dices, ostras. Él hablaba de principios, principios, y no de ideologías. Entonces, yo creo más en los principios. A mí no me gusta, en general, etiquetar ni izquierda-derecha, ni un lado y otro, porque yo tengo principios, o sea, y todos tenemos principios. Igual 8 ideas van para un lado y 8 van para el otro, o 8 3, cada uno, Entonces, dices, joder, qué pena que no haya más principios. O sea, porque tú puedes tener como principio el feminismo, y me parece estupendo. Ahora bien, que sea coherente, que es un poco lo que estamos hablando, o sea, que sea sólido, que sea defendible. Sí, comprendo. Que sirva. ¿Los principios sabes dónde están? Aquí. Aquí tienen los principios los políticos. No, los políticos... Desgraciadamente, ¿cuántos políticos de vocación consideráis que hay actualmente en el Parlamento? Políticos de vocación. O sea, gente que sea política de vocación, que defienda lo que tú dices, mis principios. No los principios del partido al cual estoy, vamos a decir, vinculada por militancia. ¿Me preguntas para que responda? No sé si me preguntas, es una pregunta retórica. Luego, si quieres, te Mira, respondo. yo os voy a confesar un tema personal. Mi hija fue el candidato más joven a una alcaldía de la Comunidad de Madrid. Mi hija fue el candidato más joven a una alcaldía no de Madrid capital, de un pueblo de los más importantes de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Mi hija abandonó la política después de celebrarse las elecciones, quedó la primera para entrar de concejal, o sea, en la lista, si fallaba uno de ese partido, no cito nombres, de ese partido, ella entraba de concejal. Ella había terminado la carrera ya, y se había metido pues a las, no se llaman juventudes de no sé qué o como se llamen. Al cabo de las elecciones empezaron unos movimientos internos entre los partidarios de uno y los partidarios de otro. Pero dentro del mismo partido. Dentro del mismo partido, para captarla, porque la veían como una persona interesantísima para tal. Dejó la política. Dice, es tal el asco que me dio, dice, que esos grupos de poder dentro del partido, esos existen en todos los partidos. Y esos son los que mantienen el partido hacia aquí o hacia allí, olvidándonos de los principios, porque los principios ya no existen. Los principios son en la política, vamos a decir, en la política moral, ética y sincera. Ahora los principios son aquí, el asiento, el coche oficial, la secretaria y el sueldo de 90, 100.000 euros ahora, y cuando me vaya 140, 150.000 de consejero en una empresa. Esos son los principios que buscan los políticos. Si me dejas Perdón, solo. Para rematar creo que este sí. tema.
porque estoy muy de acuerdo con lo que dijo Adolfo, ¿no? Que los principios es lo importante. Yo sí que creo que hay algún político que empieza con muy buenos principios y eso, pero en algún momento tienes que vender tu alma al diablo, ¿no? Esto me lo contó más de uno, por los politiqueos que hay dentro, las luchas, y en algún momento, si sigues, bueno, ya no es lo mismo. Y por otro lado, aprovecho lo de los principios, porque la mayoría de los políticos es como Groucho Marx, que decía, estos son mis principios, pero si no le gusta tengo otros. Sí. Ese es el principio de los políticos, Exacto. esa es la diferencia. Bueno, pues vamos con el segundo tema. Después oiremos incluso la opinión de la calle en el tercer tema, pero vamos primero con el segundo, que va antes que el tercero, obviamente. Bueno, vamos a ver, el plan de vivienda Sareb, 50.000 viviendas del Banco Malo, del Sareb, son las que anuncia el gobierno que pasarán a ser vivienda social. Bueno, sin embargo, los profesionales del tema dicen que no es así, que es imposible, que son casas de muy baja calidad, inhabitables algunas y situadas en zonas donde no hay demanda incluso. Bueno, ¿qué les parece esto? Ayer lo tocábamos ya en el programa de ayer, pero bueno, por profundizar en ello. ¿Esto resuelve el problema de la vivienda en España? ¿Esto es un mero anuncio electoral o esto es un tira hacia adelante? Sí, resuelve el problema de la vivienda en España totalmente. Te voy a dar una estadística. Venga, adelante. Tremendamente negativo. Ya sabes que yo soy de ciencias. Sí. El Sareb tiene en Asturias 393 viviendas. El Sareb, 395. Para ser exactos, 395. Bueno, más o menos, 395. Sí. De las 395 viviendas, si hacemos la estadística nacional, se dice que 14.000 están, vamos a decir en España hay 56.000, 14.000 están habitadas o ocupadas, no saben si son de ocupas o de gente que vive allí, 14.000, otras creo que son 16.000 están en no sé qué situación que no se pueden alquilar, de las 50.000, 14.000 más 12.000, total 26.000, que en este momento... Aunque dice que son 50.000, ya quitas esas 20.000 que son de mentira. Ya bajamos a la mitad. Si los extrapolas a Asturias, donde tenemos 393, y ahí viene, como los de ciencias caemos siempre en la estadística, solo el 40% de las 393 serían las que realmente saldrían para vivienda de ayuda, ¿no? Sí. Bien, eso es el 40%, total 160. Si ponemos 3 personas por vivienda, son 480. Sí. En Asturias somos 950.000 habitantes, si divides 480 entre 950.000, solo se van a beneficiar, señores, el 0,04% de las personas. Eso no es vender humo, eso no es vendernos una moto que ni tiene rueda de atrás, ni tiene freno delante, ni tiene depósito de gasolina. Y todo. Y hay gente que compra la moto. A mí lo que me sorprende es que la gente se crea las matracas que nos meten, pero si esto es mentira. O sea, el 0,04% de los asturianos se va a beneficiar de una vivienda social. 0,04. ¿Es verdad o es mentira? Yo qué sé, que me lo rebata cualquiera, porque son las cifras. En este caso, Iñaki, apelando a los números, José Adolfo, ¿es una medida puramente electoral? A ver, suena parche la medida, como bien dice Ignacio, y luego lo veo electoralista, ¿no? Sí, por el momento y porque además yo creo que no tienen ni... O sea, todo lo que se quiere hacer es a posteriori, o sea, es todo... Bueno, para que lo haga el siguiente, lo dejo caer para que se vea mi ideología... vuelvo a lo de antes, para que se vea la ideología, muestro ahí pero es humo sin eso es un edificio vacío, que no, hablando de viviendas, ¿no? O sea, donde no hay nada hecho, no hay, como bien dice Ignacio, no hay beneficiarios, vamos a decir, o sea, porque no hay posibilidad no hay viviendas como tal. Ahora, déjame apreciar luego, una cosa. Solo una cosa, por terminar, y luego ya a ver, comentaba Ignacio muy bien el tema, también una pregunta retórica muy suya, ¿no? ¿Cómo la gente compra esto? Sí. ¿Por qué compramos esto? Pues porque es un mensaje que no es políticamente correcto, pero sí que es verdad que muchas veces... mira, tú puedes tener dos mentalidades, la de construir o la de parasitar. Sí. La de mejorar o la de estancarte. Sí. Y no hay mucho más. O sea, al final tú estás en un lado, estás en otro, y luego, bueno, puedes estar por el medio. Exacto. Si tienes la mentalidad de parasitar, de chupar, de consumir...
y no la de crear. Si tienes la mentalidad de chupar, estás pensando únicamente en el por eso se compra eso. Estás pensando en que me den la paguina, que me den que cuidado, hay muchas situaciones de necesidad, las sigue habiendo, y oye, en esos casos, claro que es muy necesario todo esto, cuidado. Yo no digo que no sea necesario, la cosa es que se haga bien, y también nosotros cambiar la mentalidad, de que no pensemos que ningún partido nos va a regalar la vida nos la arreglamos nosotros. Ese es el problema que tenemos. Entonces compramos a veces que nos van a arreglar con el salario social, con no sé cuánto, con tal, y muchas veces son mensajes vacíos que además no te van a arreglar la vida. Es como si te toca la lotería, que bienvenido sea, cuidado, pero a la vista se ve cómo queda la gente cuando le toca la lotería. Entonces, volviendo al tema, todo esto es un parche que la gente lo compra porque quiere vivir ilusa, no con ilusión, sino ilusa, creyendo que el mundo van a llegar las cosas muchas veces, y bueno, por eso se compran muchas veces estas cosas. Y bueno, lo triste es que se juegue con la gente y con la necesidad muchas veces. Joder, si necesitas algo, a mí me da pena cuando a veces en una ciudad, joder, que vayas al lado de un tren y veas a gente y colchonetas por ahí, veas gente tirada en la calle, joder. Y dices, entonces, ¿qué me estás contando? Entonces, muchas veces ves esta incoherencia propiciada por esa mediocridad que tenemos muchas veces por mantenernos en el escaño, sea donde sea, porque me da igual, muchas veces el color. Y es triste, ¿no? ¿Por qué nos atajan las cosas importantes y nos dedicamos a parches? Que yo lo veo un parche y electoralista. Acabo así. José. Bueno, yo voy a citar a una eminencia intelectual que es Ada Colau, y dice, sobre el anuncio de la Sareb, lo que llevamos mucho tiempo, sabemos lo que hay, y en grandes ciudades como Barcelona hay muy pocos pisos y hay muy poca calidad, con lo que la ley esta no va a servir para nada. O sea que en Barcelona. Bueno, evidentemente, si esto me lo dices dentro de un año o hace un año, bueno, a lo mejor me pararía a mirar un poco más, pero es que lo dijeron ellos todo. ¿Por qué salió ahora? Porque ahora hay dos leyes que han salido esta semana a la palestra. Una, la del sí o sí, y otra, la de la ley de la vivienda. ¿No será que como estamos acercándonos a las elecciones de mayo y nos quedan 7 meses para que se disuelva el Parlamento para las elecciones generales, ¿no será que hay que ocultar, por ejemplo, cosas como el Tito Berni? ¿A que no lo veis ya en ningún medio de comunicación el Tito Berni? ¿Por qué no está en los medios de comunicación el Tito Berni? ¿Por qué? Porque aquí tapas una con otra, y esto es como en la guerra, tú lanzas con una cortina de humo de color verde, avanzas 100 metros y luego mandas otra de color rosa y avanzas otros 100 metros, y así sigo viviendo la guerra, viviendo del cuento. Como no quiero ser solo negativo, sino quiero ser también positivo, voy a pensar como técnico, ¿qué habría que hacer para que la vivienda fuera barata? Hay una parte que repercute en el precio de la vivienda, que es el suelo. Que son las 2/3 partes aproximadamente. Si vosotros miráis en vuestra casa, si el IBI, veréis que un porcentaje es suelo y otro porcentaje es edificación. Si el piso vale 100.000 euros, pues de los 100.000 euros, 60.000 o 66.000 corresponde al valor del suelo y 30 o 33.000 corresponde a la edificación. ¿Cómo se resolvería el tema de la vivienda? Señores, consigamos suelo barato, asequible, para que esa repercusión de 2/3, 1/3 se convirtiera pues en 1 a 1, o incluso que el suelo fuera más barato. Y después hagamos construcción a un precio razonable, lo que es la edificación. Pero claro, ¿dónde nos encontramos? Con otro problema, que si yo cojo y digo, bueno, pues ahora quiero subir el salario mínimo interprofesional un 15%, en la misma proporción va a subir todo. Los ladrillos, la mano de obra del albañil, el señor que viene con el camión a traer la arena, todo. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola. O actúas en algún punto para bajarla y solamente se podría hacer sobre el suelo, o si no, no habrá viviendas sociales para nadie. No habrá viviendas para nadie, porque es imposible, no salen los números. España no tiene 1/3 del PIB que tiene Alemania. PIB per cápita, no PIB general, PIB per cápita. Ese es un sobre el que podemos hacer, me parece muy interesante, ¿no? O sea, la visión constructiva, dices, el problema que tiene esto que comenta Ignacio es que, claro, eso dependemos de que los demás quieran hacer, es decir, que quieran construir más barato, que quieran poner más suelo, y eso muchas veces, pues,
cuando dependes de los demás es lo mismo que pretendamos que nos arreglen la vida los políticos, complicado, ¿no? Que nos lo arreglen los demás. Y es que esta conversación la tenía el otro día con una persona que se quejaba del Euribor, con razón, ¿no? Sí. Tiene una hipoteca variable y claro, yo le decía, joder, pero es que tuvimos una oportunidad. Yo hace 1 año y medio, por ejemplo, yo tengo una hipoteca también, me la cambié, llevaba años queriendo cambiarla, los bancos me decían, el que tengo, que no, que tururú, me la quería cambiar a fijo, sí. Que no tururú, hasta que tuve la oportunidad y mejoré, o sea, pasé de una variable a una fijo, sí. Y mejoré mucho las condiciones. Ahora bien, esa oportunidad la tuvimos, es que muchas veces nos gusta, entonces, no sé cómo decir, es que estoy pensando como si estuviera hablando con esta persona, sí, ¿no? Sí, y digo yo, joder, le decía además así, le digo yo, es que ahora ya, claro, es que ahora ya, ¿qué vas a hacer? Ahora ya, claro, ahora mismo la incertidumbre está como está, pero que siempre tenemos oportunidades. Ahora mismo, pues, la cuestión es qué podemos hacer nosotros para mejorar la situación, porque ahora mismo, claro, con la inflación que hay, con los precios como están, estoy pensando en la persona de a pie, sí, sí, que tiene una hipoteca, que dices, oye, es que, joder, todo es más caro, los sueldos me están subiendo menos que la vida y la hipoteca se me está disparando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues buscar ideas creativas, porque como esperemos que los demás nos vayan a arreglar el problema del suelo o poner vivienda social a tiro de piedra, complicadísimo, ¿eh? Hay que estar a pie del cañón y buscando esa oportunidad, que las hay, ¿eh? Me adelanto un momento, José. Muchos intereses. Hay que meter una derivada en el camino. Comparto casi plenamente al 99,9% lo que comenta Adolfo, pero hoy es jueves, ¿correcto? Hoy es jueves, 10:30 aproximadamente van a dar. Si hace una hora y media, 2, hubiéramos ido hasta la Gascona, aquí cerquita, no habría mesa. ¿Pero cuánto gasta la gente? No lo sé, pero no habría mesa. Menos. Sí, pero... En Semana Santa los aviones a Londres iban llenos, a rebosar, llenos. Entonces, ¿dónde está la trampa? Yo te digo dónde está la trampa. Es que esa es la parte que a mí me gusta. Por una parte, lo del problema de la vivienda, claro que cada casa que se haga social... Yo cuando viví en Madrid a mitad de los 90, con el sueldo de funcionario básico, cuando llegué, tenía un pequeño estudio, bueno, era poco más que un zulo, pero es que ahora, pero era en Prosperidad, en el centro de Madrid. Hoy en día tienes que compartir habitación y te cuesta, bueno... ¿Dónde está el truco? Que es muy fácil engañar a la gente. Yo estuve en una televisión haciendo muchos programas, a lo mejor viste algunos, sobre... grandes bulos, grandes... Sí, me suena algo. Te suena, ¿verdad? Me suena verlo, entonces, en primera persona. Damos por hecho que la gente piensa, y yo a veces saco de quicio a muchas personas, porque yo les doy datos, les digo, esto es lo que pasa. Los miran y me dicen, no, y te vienen con argumentos emocionales, con cosas... Sí. Entonces, no existe el pensar qué vamos a hacer, eso yo no conozco a nadie, bueno, conozco a algunos, pero pocos, la mayoría es, a ver... Por una parte, ¿de verdad se creen que los políticos pueden hacer algo por nosotros? ¿De verdad se creen que llegan a unas elecciones y que van con su papeletita y les van a arreglar las cosas? Entonces, yo recomiendo mucho libros como ¿Por qué la gente cree en cosas raras? O El misterio del unicornio azul o cosas de estas. Porque si lo dice la tele, es verdad, a mí eso me lo tienen dicho como argumento, es que lo dijo la tele, Telecinco, ¿no? El miedo. ¿Tú qué necesitas para que la gente esté tranquila? Pues que tengan miedo, entonces dales pandemias, dales volcanes, dales... Porque yo pongo la tele, y me vas a perdonar, pero yo pongo la antena, la enchufo la antena a la televisión cuando me avisas de que voy a venir para mirar un poco. Para verlo. Porque la tengo para ver películas o eso, porque yo veo aquello y digo, vale, la gente eso se lo cree, no sabe buscar, no hay pensamiento crítico que les haga discernir un poco... ¿Por qué, José Manuel, por qué crees? Yo tampoco veo la televisión, lo digo ya de antemano. ¿Por qué crees que las televisiones y los medios de comunicación, llame prensa escrita, llámese radio, llame televisión, ¿por qué crees que fomentan esa cultura del miedo para después sacar una ley que compense esa cultura del miedo? ¿No será que todo este mundillo está, vamos a decir, aleccionado o dirigido para hacer un determinado trabajo de inoculación del virus, del miedo en la gente?
Claro, Porque Ignacio. si no, es que yo no lo entiendo. Pero es muy fácil, Ignacio. A una persona que tiene miedo es muy fácil controlarla, es muy fácil que se compre cualquier cosa que tú le digas. Por supuesto. Alguien que no tiene miedo es muy peligroso porque piensa por sí mismo. El que no tiene miedo, y una prueba la vemos ahora que la gente tiene miedo a andar por la calle, ¿no? Y el otro día me decía una colombiana, porque ella se ríe con nosotros, se lo pasa pipa, y dice, veniros a Colombia una semana, porque aquí yo, si tengo insomnio, a las 3 de la mañana me voy a dar un paseo por la calle, porque Gijón es de las ciudades más... Pero aquí la gente vive con miedo, se empeña, y el miedo es adictivo, y entonces, con miedo, es muy fácil que cualquier cosa que nos digan la compremos. Pues eso es lo que, por eso interesa esto del miedo. Compramos todo, votamos todo, arreglamos todo, pero no quiero tener miedo. Pues tómate, miedo, secuestrados, avión que lo derriban, mujer no sé qué. Por cierto, el tercer país del mundo creo que es más seguro para ser mujer España. Sí. Pero aquí viven con miedo. Yo tengo amigas que, yo lo siento mucho, pero se hizo leyes antimujeres en los últimos 15 años. Yo recuerdo cuando Zapatero estaba aquel ente abstracto, ¿cómo se llama? Leire Pajín, que no recuerdo de qué era ministro o algo así, que llegó a decir, lo más inteligente que lo oía a ella, amonestó a las televisiones por poner todo esto de los asesinatos de mujeres y tal, porque dábamos una imagen, lo puede buscar por internet quien quiera, falsa de lo que es España para el turismo y tal. Porque España es segurísimo, o sea, hay mucho más violencia de este tipo en Finlandia, en Suecia, en cualquier país, pero miedo. Finlandia. Es que nos hemos ido un poco, ¿eh? Sí, Finlandia, a ver, tiene No, era por lo de que... Tiene otra... A ver, el miedo, desde luego... A ver, hay dos emociones al final, tú. hay más, pero desde luego el miedo te dirigen, el amor lo diriges tú y eres más libre, ¿no? Bueno. Quieres a los demás. Yo creo que con amor el se amor va... general, no el amor A ver, el primero a romántico. ti. El primero a ti. Entonces, si tú te quieres, normalmente pensarás mejor, pensarás más libremente y... No, es que creí que hablas del amor romántico, ¿no? No. A ver, el amor a la vida, a todo. Nos fuimos del Sareb y sus pisos. Eso, bueno, es que comentaba lo del miedo. Y luego la parte de... Claro que se interesa a los políticos y a todo el mundo, ¿no? El miedo interesa para dominarte, ¿no? A los jefes, a todo Dios. Pero en cuanto tú te conviertes en tu propio... Dices, oye, aquí puedo yo con esto, pues vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Y eso sirve para todo, ¿no? Para encontrar ese piso de segunda mano, porque lo digo para el derrotismo, ¿eh? Porque también conozco, aquí pongo el caso bueno y luego contesto a una persona que llevaba también tiempo buscando un piso, un amigo mío, pues lo encontró enfrente de su casa, estaba de alquiler desde hace muchos años, enfrente de su casa encontró un piso estupendo de segunda mano, lo está arreglando a su gusto y fenómeno, pero claro, hay que buscar. Si tú estás esperando que te arregle el plan de vivienda y que las 395 se convierten en 492 y que lleguen a la puerta de tu casa, mal vamos. Entonces cambia la filosofía y busca tú. Deja de quejarte y ponte las pilas. Pero claro, eso es cambiar las pilas. Eso es amor. Es amor a ti y decir, oye, vamos. ¿Y qué come la gente? Mira, yo el otro día fui a cenar a un italiano. Yo antes me comía 3 pizzas, ahora me como 2. ¿Por qué? El dinero no sobra y además, ¿para qué voy a llenarme hasta el 100%? Me lleno hasta el 80%, que me sobra energía para luego el día siguiente irme a correr. Pero lo mejor es la persona, tenía una pareja enfrente que me sorprendía. Se estaban comiendo una pizza entre las 2 personas. Y dices, ostras, ¿y por qué no? Antes me costaba más ver eso. Veías 2, 3, y la comida, la de la pizza, se lo acabaron. Las 2 pizzas, yo me lo llevé la comida, no me cuesta decirlo. Y antes la gente igual tenía más miedo. Ahora la comida te la llevas, te cuesta menos llevártela y consumes menos. Entonces, eso es con lo que se juega muchas veces. Las mesas se llenan, pero muchas veces porque queremos salir de casa, nos encanta tomarnos una sidra y porque hay que despejar un poco y no podemos estar encerrados, pero la cosa pinta regulín. Entonces nosotros tenemos que... Optimista. Porque la vida está cada día más cara. Optimista. Uno de los indicadores, con esto voy con el tercer tema, escucharemos ahora en un momento la opinión de la calle. Bueno, uno de los indicadores que marca la prosperidad económica de un país es el de la venta de vehículos. Como bien decía Adolfo, bueno, pues quien más, quien menos, 20 euros para gastarse, bueno, pues tomando algo puede tenerlos, pero no quizás 15.000, 18, 20, 25.000 euros para acometer la compra de un vehículo. Bueno, pues los vehículos, los precios en la horquilla que están los conocen todos ustedes. Es decir, cuando en un país se venden muchos vehículos, el país va bien. Cuando en un país exprimimos el vehículo que tenemos hasta sus últimas consecuencias y hasta que ya el pobre ya no puede más, es que el país no va muy bien porque no hay ese fondo, ese calcetín para gastar y comprar un coche nuevo, ¿no? Bueno, imaginémonos que nos vamos a comprar un coche nuevo. Bueno, porque el que tenemos
ya tiene unos años o ya da unos problemas. ¿Qué coche comprar? Hasta ahora, hasta hace unos años, la disyuntiva era muy fácil, o diésel o gasolina. O pago más de entrada y luego gasta menos, o pago menos al comprarlo, pero luego gasta más a la hora de llenar el depósito. ¿Qué hago? ¿Hago muchos kilómetros, hago largos recorridos, me muevo solo por ciudad? Diésel, gasolina, gasolina, diésel. Bueno, todo eso ha saltado por los aires con la llegada de los híbridos y sobre todo con el vehículo eléctrico. Las comunidades autónomas ponen una normativa, los ayuntamientos otra, el gobierno central otra, Europa lanza unas directrices. Si hubiera que comprarse un coche, ¿qué coche se comprarían? Esta es la opinión de la calle. Sobre el futuro del tema de la gasolina, con lo que contaminen los requisitos que están poniendo aquí en las ciudades, ¿qué coche se compraría? ¿Un gasolina, un diésel, un híbrido o un eléctrico? Bueno, yo ahora mismo en gasolina. Un gasolina. ¿Y no se plantearía coger un eléctrico? No, ni mucho menos. Vale, me parece pues que hay bastante de desinformación acerca del tema y mucho interés. Yo creo que un híbrido. un híbrido. ¿Y no se plantearía la opción de gasolina por el tiempo que pueda estar funcionando un eléctrico? No, yo creo que al final es el futuro y tendremos que adaptarnos todos. Vale. Yo a mis años sigo con la gasolina o el diésel. ¿Es fiel a la gasolina el diésel? Sí, con toda la vida. La gasolina. ¿Gasolina? Volvería a gasolina sin lugar a dudas. Bueno, yo compré uno hace 2 años y algo, pero de gasoil. Pero hoy día habría que pensarlo mucho. Lo que pasa es que, bueno, lo eléctrico, no sé de momento cómo estará logrado, ni los años que durará una batería. Como dice el otro, que experimenten otros primero y luego ya veremos. Yo utilizo diésel, estoy contaminando, eso es obvio, pero al final el eléctrico, pero claro, hay que vernos las posibilidades de no contaminar, claro, pero también hay que ver la economía del bolsillo. ¿Eléctrico? Claro. Pero, ¿y con todo el tema de que tienen que almacenar las baterías y se tarda mucho año y son muy contaminantes? Pero es que es el que menos contamina. Cuesta más fabricar una batería y después no está ahí. El problema no lo veo yo ahí. El problema está a ver dónde vamos a meter las baterías con lo contaminantes que son. Hace poco compré un coche y lo compré de gasolina porque el eléctrico todavía no me ofrece muchas garantías y bueno, toda la vida se usó la gasolina y el diésel y no sé qué negocio tienen ahora montado con esto de los coches eléctricos, pero bueno, de momento yo no creo mucho en ellos. Vale. Diésel. ¿Un diésel? Un diésel de hace 20 años. Regalé el coche hace 30 años. Bueno, pues ahí lo tenían. El último señor regaló el coche hace 30 años y ya no quiso saber más del volante. Bueno, esa es la disyuntiva. Imaginémonos, Ignacio va a comprar un coche, José va a comprar un coche y Adolfo va a comprar un coche. ¿Qué coches se compran? Ninguno. Ninguno. No. Como el señor. Ya tengo uno. Cuando tenga 30 años lo jubilo y arreglado. Y ya. A ver, es que todo esto termina en el mismo sitio donde empieza el mismo sitio donde terminamos hablando con Juan. Con José, en el siguiente sitio, en el miedo. Nos han inculcado el miedo a las emisiones de CO2, al óxido nitroso, a la contaminación del coche. Y están continuamente machacándonos con eso. De hecho, se veía, hay una chica, la pobre, que dijo, señores diésel, políticos, sé que estoy contaminando. Cuidado una cosa. Dejen de machacarnos con mentiras. Dejen de machacarnos con mentiras a los pobres usuarios, que al que no tiene 2 dedos de frente se lo cree, pero yo no me lo creo. Y me dedico a estudiar mucho sobre el tema de coches eléctricos y coches alternativos. ¿Qué sentido tiene, me pregunto y os pregunto a vosotros, tener un Porsche Cayenne con 450 caballos que tiene, o un Mercedes GLC 320 con 300 caballos que tiene la etiqueta Eco y es de gasolina, pero lleva un motor de 7 kilovatios para el aire acondicionado, la iluminación y el resto. Y ese señor tiene un coche con 0 emisiones. Pero si es mentira. Entonces, ¿por qué nos cuentan la milonga de los coches de que son los contaminantes? Señor, los coches no son los que contaminan. Todo científico que disienta de la teología o la ideología de que las emisiones de CO2 de origen antropogénico son las culpables del calentamiento del planeta, todo el que disienta es ninguneado
silenciado y obviado. Todo lo que pueda publicar desaparece. Un coche eléctrico lleva, además de litio, el famoso litio, que resulta que las mayores reservas la tiene Bolivia, en el Salar de Uyuni, junto con Argentina. Bueno, pues, y hay bastantes. Y en España hay bastante litio, ¿eh? Ya se encargan los partidos de izquierdas de prohibir su extracción, ¿vale? En España hay bastante litio, pero se prohíbe su extracción porque es contaminante. Aquí contamina y en Bolivia no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que trasladamos la contaminación a Bolivia o a Afganistán? Porque allí, claro, como allí contamina allí, pero aquí no, aquí ya a la paz y buen rollito, nosotros no contaminamos. Oye, vamos a ver, no seas imbécil. No seas imbécil, y eso es lo que hay que hacer en político, no seas imbécil. O sea, nos imponéis la ideología de que el coche es el que mata a las personas aquí. Y sin embargo, los coches trasladamos la fabricación a China, la fabricación de baterías. Cogemos el litio que una batería puede tener 400 kilos no menos, 200 y pico kilos de litio. Bueno, pues que sepa la gente que el litio que lleva una batería de un coche eléctrico, 100% eléctrico, para su fabricación consume o emite tanto CO2 como el equivalente a que ese peso fuera transportado y diera una vuelta y media a la Tierra. Eso está demostrado. Un coche eléctrico 100% empieza a dejar o a ser emisiones cero cuando lleva recorridos 200.000 kilómetros. Eso no lo dicen, eso lo ocultan. ¿Por qué se oculta? Porque eso es la verdad. O sea, en su fabricación y calculando lo que va a ser necesario emitir para que una vez que termine la vida útil volver a recuperar todos esos materiales, eso son a partir de 200.000. ¿Hacéis vosotros 200.000 kilómetros? Yo tardaría 20 años. Yo tengo un coche, un Megane, creo que es de 16 años hasta que me aguante. Pero bueno, una aclaración, que salía una señora diciendo yo tengo un diésel con miedo. El diésel expulsa menos CO2, con lo que esto del calentamiento global y tal afectaría menos que el de gasolina. Y la pobre mujer estaba asustada. Y decía, sé que estoy contaminando. Sí, bueno, contaminar. Y luego hay una cosa muy clara. Había mucha gente millonaria, porque un coche eléctrico, ya no te digo un Tesla que te vale más que un piso, pero son mucho más caros a día de hoy. Y luego, lo más importante, en mi calle hay un surtidor, no sé cómo llamarlo, para coches eléctricos. ¿Un cargador? Un cargador. Un poste de una electrolinera. Lo que pasa es que lo hacen como si fuese un surtidor, tiene la forma y lo ponen así, pero bueno. Y entonces estaba uno que conocía y me dice, es que tengo un coche que no contamina y no sé qué, y le digo, mira, ¿ves aquel humo, aquella chimenea? Eso es la térmica. Eso... La electricidad sale de ahí. Nos está matando. Tú no te creas que esto viene de una gota de sangre de unicornio que te ponen ahí y funciona. No. O que te viene un maná. No. Eso viene de ahí, que me está matando a mí, a ti. O sea que eso de que tu coche no contamina, no sabía lo que ha dicho Ignacio, pero es que claro, la energía eléctrica ¿de dónde sale? Y luego yo en todo esto de coches, la verdad que no, yo ya me perdí. Ahora hay unos híbridos nuevos o no sé qué, me perdí, pero no tengo ni idea. ¿Yo cuál coche me compraría? El más barato, que un día pregunté, pero vamos, ahora mismo ni tendría dinero para comprar uno. Han subido muchos, creo que es un Dacia o algo así, no sé, no me rompería mucho la cabeza. ¿Y Adolfo, qué coche compraría? A ver, no tengo ¿Por dónde se decantaría? No tengo ninguna duda. A ver, siempre hablamos en base a la experiencia personal, ¿no? Yo introduzco, si queréis. A ver, yo tuve una experiencia muy negativa. He tenido 2 coches, la anterior fue muy negativa, marca japonesa, no voy a decir cuál, pero muy negativa. Y esta, también marca japonesa, muy positiva. Es un híbrido, no voy a decir tampoco la marca, pero bueno, lo llevan muchos taxis aquí en Asturias por beneficios y demás. Y a ver, estoy encantado, claro, al final 200.000 kilómetros, tiene 7 años o 6, porque rodo bastante y tal. Es que he cambiado 6 ruedas, o sea, la gente no se lo cree cuando se lo digo. He cambiado las de adelante 2 veces, o sea, 4 ruedas, cada 65.000, 68.000 kilómetros, y las de atrás las he cambiado por duras. A los 110.000 las tendré que volver a cambiar. He pasado las revisiones cada 15.000 kilómetros y es que te olvidas. Y las pastillas las tuve que cambiar el otro día en la revisión de los 180 y pico mil, porque es que no cambias ni pastillas. Claro, a ver, sinceramente yo creo que es un chollo irte a una marca, pero cuidado, tienes que irte a una marca fiable dentro de híbridos y luego también te digo tener suerte, ¿eh? Porque es verdad que no todo el mundo tiene
la misma suerte. Yo no conozco a nadie con el coche que tengo yo que le haya ido mal, pero seguro que hay casos. Mi mejor amigo lleva 2 coches y dice, joder, Adolfo, es que como tú el primero, pero es que el segundo peor todavía. Y digo yo, joder. Entonces, bueno, todos hablamos en base a nuestra experiencia personal. Entonces yo estoy muy de acuerdo con la persona que hablaba del híbrido, de que era el futuro. No es que sea el futuro, es el presente. Es el presente porque yo creo que reúne todo. Es decir, al final, todo esto podemos vivir en plan negacionista y quejarnos y no aportar, o decir, oye, dentro de lo que hay, ¿qué reúne algo que sirva un poco para todo? Pues que medioambientalmente se vea bien, Correcto. que sirva para que gaste poco, que sepas que, un poco lo que estoy diciendo, que no vas a tener problemas de taller. Mira, yo cuando compré el coche me dijo el que me lo vendió, me dijo, acuérdate de mí, solo vas a venir a las revisiones. Yo le dije, no le dije nada, pero me quedé mirando como diciendo, no te creo. Pero, No te creo. Pero tengo que decir que tenía razón. Pero así fue. Tengo que decir que tenía razón. Lo que quiero preguntar, quizás es andar en lo que decía Iñaki, en buena medida también en lo que decía José. ¿Por qué esa chica, o tú, o yo, o cualquiera, tenemos que sentirnos culpables de conducir un coche diésel cuando, por ejemplo, China no para de emitir con unas centrales térmicas constantemente, cada año construye otras cuantas nuevas y está emitiendo, pero luego el culpable soy yo que conduzco un diésel? Yo ahí no entro. ¿Te puedo dar un dato? Sí. Si toda Europa ahora mismo se hundiese en el océano, desapareciese toda Europa, ¿sabes en cuánto cambiaría todo esto del cambio climático, de no sé qué? Un 12%. 12. Un 12%. Digamos que, y claro, China, la India, en la India hay 300 millones de personas consumiendo. Que no es que consumiendo, no es que no tengan apetito, es que no tienen para comer, ¿no? Entonces, claro, ahora, ¿qué les vamos a decir? No contaminéis, porque son los que más contaminan, la India, China, luego Estados Unidos, pero nosotros, lo que dices tú, aquí estar pensando en eso, España no sé si es el 0,6%, o sea, hagamos lo que hagamos, nosotros no... la contaminación no afecta para nada. Hagamos lo que hagamos, José Manuel, hagamos lo que hagamos, no lo vamos a solucionar. China, unido a la India y unido a África, son 4.000 millones de personas. La India superó a todo esto un día de estos ya en población a China. 4.000 millones de personas, ¿vale? Europa son 445 millones. Si yo cojo mis emisiones y las bajo un 20%, ¿qué más da? No. Que ellos son 4.000, si nos ganan de 10 a 1. No, aunque las bajes un 100%. O sea, es ilógico. Y después, ¿qué pasa? Que dices, no, vamos a no contaminar, entonces Alcoa lo quito, porque como contamina y además como consume mucha energía eléctrica y la energía eléctrica produce de fuentes no renovables, bien sea nuclear, bien sea energía de combustibles fósiles, pues desaparece. Luego quito la siderúrgica, luego quito los astilleros, luego quito no sé qué, luego quito no sé qué. Oiga, señores, esos barcos los va a hacer en Corea o los van a hacer en China. Ese aluminio se va a hacer en China, o en la India, o en Afganistán, etcétera, etcétera. Pero se va a hacer en algún sitio donde contaminará, y la contaminación, como va a la tierra, a general no dice, no, espera, que aquí están los Pirineos y de aquí para abajo no paso. No. Ahora, solo habría una opción. La idea que tienen los políticos que no son los técnicos es, habría que hacer, generar energía eléctrica con fuentes renovables, que no es posible, o que tuviéramos en marcha los reactores de fusión nuclear. De fusión, no de fisión. De fisión son los de las centrales nucleares, de fusión. Los reactores de fusión se calcula que tardaron 50 años en estar operativos. Es una cosa más decir, oiga, esto ya es comercial, vamos a hacer un generador de... Eso no es posible. 2100 o por ahí se calcula. Pero bueno, la energía nuclear, ahí está Francia, que produce el 52% de la energía de Europa. O Alemania, que ahora apostó por las renovables, pero claro, el dinero que tiene Alemania para pasarse a eso no se puede comparar con... Pero Alemania abre térmicas, ¿eh? Alemania apostará por las renovables, pero abre térmicas. Aquí se ¿Abre cierran, térmicas? allí se abren. Sí, pero esto lo estudié un poco porque las térmicas contamina más, lo mismo, 15 térmicas en Alemania que la que tengo yo al lado en Aboño. O Arcelor, que obviamente tiene que estar Arcelor, pero si este señor gastase en la planta de Gijón lo mismo que gastó en la boda de su hijo, habría mucho menos cáncer, 60 millones de euros, mucho menos cáncer de pulmón en la zona oeste de Oviedo,
pero bueno, está ahí chantajeando, a ver, bueno, me voy, si no me dais. Sí. Entonces, claro que en un futuro hay que ir a estas cosas, pero tenemos la capacidad que tenemos. Y bueno, pues un híbrido a lo mejor me lo acaba de vender por las ventajas. Lo que pasa es que creo que son caros todavía. A ver, si te digo, mira, el precio medio de un coche, salía el dato el otro día, decían 24.000, el precio medio, ¿eh? Yo hace 6 años pagué 20.000 por él. Y es un... Híbridos, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, a día de hoy han subido, ¿eh? Pero sí que es verdad que, a ver, como todo, tienes que ver la oportunidad. Yo estuve detrás del coche más de un año, ¿eh? O sea, es que vuelvo a lo mismo, no te aparecen las cosas. Yo decía, yo no quería financiarlo, ¿eh? Sí. Yo tenía ese dinero en mano y digo, mira, cuando llegue este coche, ¿qué va? Ni hablar, 24.000 me decían y tal, y financiándolo y tal. Y digo yo, mira, en algún momento te llegará algún coche. ¿Qué va? Llegó la feria de muestras y llegó ese coche. Sí, ahora bien, págalo ya. Fijón. Págalo ya, en media horita. Nada, oye, entregué el que tenía, que además me mantuvieron la tasación del que tenía. O sea, realmente fue un chollo. O sea, mi hermano es taxista y me dice, joder, Adolfo, tú eres un máquina, ¿no? Me decía, digo yo, no, máquina no, simplemente he estado detrás. Claro. He estado detrás y al vendedor le interesaba vender. Y luego una cosa importante también, ¿eh? Lo que comentaba antes Juan, a ver, ¿cómo decirlo? Nadie nos va, es que, joder, no quiero sonar pesado, pero es que nadie nos va a arreglar la vida. Muchas veces, te lo digo porque estamos pensando que los demás muchas veces nos vayan a arreglar la vida nosotros tenemos que buscar la manera de... Es por algo que decías antes, que al final siempre estamos buscando, pues yo qué sé, qué es mejor, qué no sé qué. No, nosotros tenemos que... No hay nada mejor. Yo no digo que el híbrido sea mejor. Lo que tengo claro es que tiene ventajas. Sí. Búscalas. Sí. Y si las buscas y te preparas, por ahí puede haber una salida. Ahora bien, en el futuro igual el eléctrico. Igual. Claro. Vamos a nosotros a... Pero no pensando que nos van a arreglar nadie, que nos van a dar, no sé cómo decir, subvenciones, o nos van, porque llegará un momento que empezarán a promocionar los eléctricos, bajarán los precios, igual a todo el mundo, campaña de eléctricos. Claro. Por 18.000 euros vamos a comprar todos eléctricos no sé cuánto y habrá puntos surtidores en todos los lados y no sé cuánto. Y todo el mundo se tirará. Igual luego son una bazofia, claro. No están probados, porque cuidado, no todos los híbridos son iguales. Tendrás que irte a una marca contrastada que seguramente funcionará mejor. Entonces, busca el nicho. Y cuidado, y acabo un poco con lo que decías. Ahora me he acordado, porque no me acordaba la idea exacta. Con el diésel, que nos sintamos nosotros como vulgares, o eso mismo que si fumas o que si no sé qué. Cuidado, eso es problema nuestro. O sea, a ver, la gente, es como ahora, nos pueden decir, ¿pero qué dice este? ¿Qué te crees? Que no habrá gente que pensará, ¿pero qué está contando este? Sí. Todo el mundo, somos así. No podemos estar pensando que vamos a gustar a todo el mundo ni lo que pensará el otro. Tú, conforme a tu conciencia, actúas. ¿Qué, eres peor porque fumas? ¿Qué, eres peor porque llevas un coche diésel? No. ¿Qué es mejor? Como lo ha dicho Ignacio muy bien, ¿qué es menos contaminante? O José, ¿qué es menos contaminante esto? Si en otro país usan esta... Es que se ha hablado bien de las energías y de dónde... Entonces no hay nada mejor o peor. Nos usan, nos manipulan y nosotros lo que tenemos es dentro... También te digo que tenemos que estar dentro de... Oye, si el sistema va por un lado, hombre, está bien tampoco ir como una oveja descarriada. Joder, vamos a aprovechar las ventajas de la energía eléctrica y sumarnos al carro, pero bien. Entonces, preparémonos, no hay nada mejor. Preparémonos y vayamos un poco por donde van las ventajas para todos. No estoy entrando en temas morales, que eso sería otra. No, eso sería otra. Última intervención, José, Iñaki, y finalizamos porque ya me apuran con el tiempo. José, como... No, yo tan solo decir que estoy tan de acuerdo con todo lo que acaba de decir, en contra del pensamiento mágico de alguien nos hará algo, todo se solucionará. No, hay que hacer, tienes que moverte, tienes que buscar. El piso que te decía en Madrid, yo estuve un mes, 4 horas al día buscándolo y lo conseguí. Vamos, me da ganas de aplaudirle. Ahí estamos. Cierre, Iñaki. Un coche eléctrico lleva mucho más cobre que litio. Tenemos las minas con la mayor ley del mundo en la franja pirítica de Huelva. Tenemos en contra a todos los políticos de la parte izquierda, de los que empezaron siendo verdes y después se convirtieron en moraos, o no sé qué color son ahora.
que impiden que las minas se desarrollen correctamente. Sin embargo, estamos trayendo el cobre de Chile con leyes del 0,4%, donde para sacar 1 kilo de cobre hay que sacar no sé cuántos cientos de toneladas. Es ilógico, es todo ilógico. A la gente se le vende una burra y después de que la burra la tienes que dar de comer, no encuentras alfalfa, tampoco encuentras dónde errarla, no encuentras dónde lavarla, y nos venden la burra y compramos la burra. Y como no sabemos más, pues somos como burrinas, estamos como burrinas. Miramos para allá y, ay, sí señor, que lo dijo el señor presidente. Vete a paseo, hombre, vete a paseo. Juan, ¿solo puedo decirte una cosa? Nada, última. 10 segundos. Prepárate y compra tu burra, no compres la burra de otros. Nada, ¿no? Cada cual a la de él, en este caso. Bueno, pues llegamos al final, que ya me están atronando los oídos con que te has pasado de tiempo, lo sé, soy consciente. Gracias a los tres por estar con nosotros esta noche. Adolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. José Manuel, lo mismo. Y Ignacio, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias también les damos a ustedes por estar una noche más con nosotros. Volvemos el martes con entrevistas personales en este caso. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.